A lo largo de la historia fueron muchas las mujeres que llegaron al poder, pero muy pocas lograron notoriedad y popularidad. Algunas de ellas fueron muy queridas por sus súbditos y otras, en cambio, fueron odiadas y despreciadas por sus pueblos. Ya sea por su particular manera de vivir, sus escándalos amorosos o sus decisiones políticas, algunas de las reinas de los siglos pasados se convirtieron en personajes históricos muy interesantes sobre los que se escriben libros y se hacen películas para describir y admirar cómo era la vida que llevaban en el palacio mientras gobernaban. 10. Cleopatra VII. La monarca egipcia nació en el año 69 a.C. Sus padres fueron Cleopatra V Trifena y Ptolomeo XII Aulestes. Asumió el trono a los 18 años de edad junto a su hermano Ptolomeo XIII, que además se convirtió en su esposo. Cleopatra fue la última reina del antiguo Egipto del período helenístico. La monarca perteneció a la dinastía ptolemaica, que también era conocida como dinastía Lágida. En el año 30 después de haber perdido su imperio a manos de Octavio, decidió quitarse la vida pidiendo a sus criadas una canasta con frutas en la cual había una cobra egipcia. 9. Victoria. La reina de Inglaterra tuvo un largo período en el trono de casi 64 años. Su período de gobierno se conoció como la época victoriana y ayudó a crear un estilo particular dentro de la visa de la sociedad inglesa. Se casó con el príncipe Alberto de Sajonia y de esa unión nacieron 9 hijos. Cada uno de los descendientes de la reina Victoria se casó con un miembro de alta alcurnia de las casas reales europeas. Entre los parientes más conocidos se puede nombrar a la reina Victoria Eugenia, que se casó con Alfonso XIII. 8. Isabel II. La monarca de España fue la única soberana no consorte del país. La nota de color dentro del período que duró su reinado es la cantidad de amoríos que se le conocieron, según las investigaciones de los historiadores especializados. También se ha hecho mención en más de una oportunidad que el fracaso de su matrimonio con su primo Francisco de Asís se debía a la poca atracción que sentía el noble por las mujeres. El gobierno de Isabel II fue muy convulsionado desde el punto de vista social y político, motivo por el cual la soberana terminó sus días exiliada. 7. Catalina la Grande. Fue hija de un noble Prusia y nació con el nombre Sofía. Se casó con Pedro III de Rusia y desde ese momento pasó a llamarse Catalina. La soberana no tuvo una buena relación con su esposo, pero supo ganarse la complicidad de su suegra y fue tanta la afinidad que ambas tramaron un golpe de estado para derrocar y sustituir a su marido en el trono. Catalina la Grande se hizo famosa por la cantidad de amantes que tuvo y algunas particularidades eran que acomodaba a los hombres en cargos altos y además les obsequiaba propiedades y títulos. 6. María Antonieta. Su nombre completo fue María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena. Fue una archiduquesa de Austria y después de casarse con el rey Luis XVI de Francia, se convirtió en la reina consorte de ese país. María Antonieta no contaba con la simpatía de la corte ni del pueblo por considerarla promiscua y por influir en su marido en favor de Austria. El 21 de septiembre de 1792 la monarquía fue abolida y Luis XVI depuesto. El rey fue ejecutado el 21 de enero de 1793 y María Antonieta murió en la guillotina el 16 de octubre del mismo año. 5. Agripina. Fue hija de Agripina, la mayor, y de Germánico. Sus abuelos eran Marco Antonio y Octavia. Se la conoció como Agripina la menor para distinguirla de su madre. Se casó por primera vez a los 12 años de edad con el cónsul Aenobarbo y de esa unión nació Nerón. A los 25 años enviudó. Fue desterrada de Roma tras intentar asesinar a su hermano, el emperador Calígula. Pudo volver a su ciudad una vez que Claudio asumió como emperador de Roma después del asesinato de Calígula, se casó con el gobernante e hizo que nombre a Nerón como su sucesor. 4. Olimpia. Vivió entre los años 375 y 315 a.C., y es conocida en la historia por ser la esposa del rey Filipo II de Macedonia y la madre de Alejandro Magno. A pesar de que no existen demasiados escritos que describan cómo fue su vida, los historiadores definen a Olimpia como una mujer fría, ambiciosa, neurótica y supersticiosa. Según las investigaciones realizadas, durante la niñez de su hijo se encargó de hacer desaparecer a quienes representaron un obstáculo para que Alejandro llegue a ser rey. Incluso existe la hipótesis de que Olimpia mandó a asesinar a Filipo II. 3. Isabel I de Castilla. La reina de Castilla también es conocida como Isabel la Católica después de que el Papa Alejandro VI les concediera ese título a ella y a su esposo Fernando el 19 de diciembre del año 1496.
Fue reina de Castilla desde el año 1474 hasta su muerte en 1504, reina consorte de Sicilia a partir de 1469 y de Aragón desde 1474. Isabel la Católica fue la persona que le brindó el apoyo necesario a Cristóbal Colón. Hizo su viaje a las Indias Occidentales y la expedición desembocó en el descubrimiento del continente americano en el año 1492. 2. Cristina. La soberana de Suecia ocupó el trono entre los años 1638 y 1654. Cristina de Suecia asumió sus obligaciones como reina cuando cumplió los 18 años de edad y siempre se mostró interesada por difundir la cultura. En el año 1648, durante su reinado, Suecia firmó la Paz de Westfalia después de 30 años de guerra. La coronación de Cristina de Suecia se llevó a cabo en 1650 y desde ese momento la soberana comenzó a desarrollar la vida cultural de su reino, que se había visto interrumpida por las luchas religiosas. La monarca abdicó en el año 1654. 1. Hatshepsut fue una reina faraón perteneciente a la dinastía 18 de Egipto. Gobernó entre los años 1498 y 1468 a.C. Se casó con su hermanastro el faraón Tutmosis II, que falleció muy joven, y se nombró faraón a un hijo extramatrimonial conocido como Tutmosis III. Secretamente Hatshepsut fue reuniendo fuerzas, aliados y gestó un plan. Cuando se sintió preparada, se autoproclamó faraona del reino de las dos tierras y primogénita de Amón con el consentimiento de los sacerdotes. Gobernó con el nombre Maatkara Hatshepsut y fue la mujer que más tiempo ocupó el trono del reino de las dos tierras. La reina consorte de ese país. María Antonieta no contaba con la simpatía de la corte ni del pueblo por considerarla promiscua y por influir en su marido en favor de Austria. El 21 de septiembre de 1792 la monarquía fue abolida y Luis XVI depuesto. El rey fue ejecutado el 21 de enero de 1793 y María Antonieta murió en la guillotina el 16 de octubre del mismo año. 5. Agripina. Fue hija de Agripina, la mayor, y de Germánico. Sus abuelos eran Marco Antonio y Octavia. Se la conoció como Agripina la menor para distinguirla de su madre. Se casó por primera vez a los 12 años de edad con el cónsul Enobarbo y de esa unión nació Nerón. A los 25 años enviudó. Fue desterrada de Roma tras intentar asesinar a su hermano, el emperador Calígula. Pudo volver a su ciudad una vez que Claudio asumió como emperador de Roma después del asesinato de Calígula. Se casó con el gobernante e hizo que nombre a Nerón como su sucesor. 4. Olimpia. Vivió entre los años 375 y 315 a.C. y es conocida en la historia por ser la esposa del rey Filipo II de Macedonia y la madre de Alejandro Magno. A pesar de que no existen demasiados escritos que describan cómo fue su vida, los historiadores definen a Olimpia como una mujer fría, ambiciosa, neurótica y supersticiosa. Según las investigaciones realizadas, durante la niñez de su hijo se encargó de hacer desaparecer a quienes representaron un obstáculo para que Alejandro llegue a ser rey. Incluso existe la hipótesis de que Olimpia mandó a asesinar a Filipo II. 3. Isabel I de Castilla. La reina de Castilla también es conocida como Isabel la Católica después de que el Papa Alejandro VI les concediera ese título a ella y a su esposo Fernando el 19 de diciembre del año 1496. Fue reina de Castilla desde el año 1474 hasta su muerte en 1504, reina consorte de Sicilia a partir de 1469 y de Aragón desde 1474. Isabel la Católica fue la persona que le brindó el apoyo necesario a Cristóbal Colón. Hizo su viaje a las Indias Occidentales y la expedición desembocó en el descubrimiento del continente americano en el año 1492. 2. Cristina. La soberana de Suecia ocupó el trono entre los años 1638 y 1654. Cristina de Suecia asumió sus obligaciones como reina cuando cumplió los 18 años de edad y siempre se mostró interesada por difundir la cultura. En el año 1648, durante su reinado, Suecia firmó la Paz de Westfalia después de 30 años de guerra. La coronación de Cristina de Suecia se llevó a cabo en 1650 y desde ese momento la soberana comenzó a desarrollar la vida cultural de su reino, que se había visto interrumpida por las luchas religiosas. La monarca abdicó en el año 1654. 1. Hatshepsut fue una reina al poder, pero muy pocas lograron notoriedad y popularidad. Algunas de ellas fueron muy queridas por sus súbditos y otras, en cambio, fueron odiadas y despreciadas por sus pueblos.
Ya sea por su particular manera de vivir, sus escándalos amorosos o sus decisiones políticas, algunas de las reinas de los siglos pasados se convirtieron en personajes históricos muy interesantes sobre los que se escriben libros y se hacen películas para describir y admirar cómo era la vida que llevaban en el palacio mientras gobernaban. 10. Cleopatra VII. La monarca egipcia nació en el año 69 a.C. Sus padres fueron Cleopatra V Trifena y Ptolomeo XII Aulestes. Asumió el trono a los 18 años de edad junto a su hermano Ptolomeo XIII, que además se convirtió en su esposo. Cleopatra fue la última reina del antiguo Egipto del período helenístico. La monarca perteneció a la dinastía ptolemaica, que también era conocida como dinastía Lágida. En el año 30 después de haber perdido su imperio a manos de Octavio, decidió quitarse la vida pidiendo a sus criadas una canasta con frutas en la cual había una cobra egipcia. 9. Victoria. La reina de Inglaterra tuvo un largo período en el trono de casi 64 años. Su período de gobierno se conoció como la época victoriana y ayudó a crear un estilo particular dentro de la visa de la sociedad inglesa. Se casó con el príncipe Alberto de Sajonia y de esa unión nacieron 9 hijos. Cada uno de los descendientes de la reina Victoria se casó con un miembro de alta alcurnia de las casas reales europeas. Entre los parientes más conocidos se puede nombrar a la reina Victoria Eugenia, que se casó con Alfonso XIII. 8. Isabel II. La monarca de España fue la única soberana no consorte del país. La nota de color dentro del período que duró su reinado es la cantidad de amoríos que se le conocieron, según las investigaciones de los historiadores especializados. También se ha hecho mención en más de una oportunidad que el fracaso de su matrimonio con su primo Francisco de Asís se debía a la poca atracción que sentía el noble por las mujeres. El gobierno de Isabel II fue muy convulsionado desde el punto de vista social y político, motivo por el cual la soberana terminó sus días exiliada. 7. Catalina la Grande. Fue hija de un noble Prusia y nació con el nombre Sofía. Se casó con Pedro III de Rusia y desde ese momento pasó a llamarse Catalina. La soberana no tuvo una buena relación con su esposo, pero supo ganarse la complicidad de su suegra y fue tanta la afinidad que ambas tramaron un golpe de estado para derrocar y sustituir a su marido en el trono. Catalina la Grande se hizo famosa por la cantidad de amantes que tuvo y algunas particularidades eran que acomodaba a los hombres en cargos altos y además les obsequiaba propiedades y títulos. 6. María Antonieta. Su nombre completo fue María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena. Fue una archiduquesa de Austria y después de casarse con el rey Luis XVI de Francia, se convirtió en la reina consorte